encarecidamente. Bien, entonces habíamos dicho que el flujo de caja de un proyecto es de orden complejo. A partir de los ingresos proyectados, se tienen que hacer un descuento de los costos, como son los costos anuales de operación, que son los que involucran refacciones, algunos costos y gastos por mantenimiento, precisamente, mantener en buenas condiciones aquello que se vaya a operar. Pero habíamos dicho que muchos elementos pierden su valor por el uso, o sea, se deprecia. También hay que descontar la depreciación. Pues hay que pagar intereses si es que se va a financiar, y sobre todo el pago de impuestos. No se puede hacer, habíamos mencionado, de forma directa, que a los ingresos tan solo basta restarle todo esto. No es sencillo. Lleva un algoritmo, lleva una secuencia de cálculo. No es nada sencillo establecer esta situación. Y eso lo vamos a aprender en una segunda instancia, ese algoritmo. En una primera instancia, bueno, pues se les dará lo que son los flujos para la evaluación, y con base a ello, bueno, pues se procederá a hacer la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, de un flujo de orden tan complejo como lo que estamos apreciando, pues tenemos que llegar a lo que se llama el flujo simplificado, que es lo ideal. Sería lo ideal tener una inversión inicial en el periodo cero. Todo proyecto, recordemos, tiene una serie de inversiones básicas que se necesitan realizar cuando se va generando. Se hacen inversiones previas, o lo que también en algunos conceptos sobre proyectos se conoce como la etapa de preinversión. Y posteriormente, bueno, pues una vez consolidados o descontados los costos a los ingresos, deberemos de obtener precisamente un cuerpo preferentemente de ingresos a lo largo del flujo de caja del proyecto. Cada proyecto tiene una vida, tiene un número de periodos. A ese número de periodos o vida del proyecto
no se le conoce como tal, como vida de proyecto o número de periodos de proyecto, sino técnicamente se le conoce como horizonte. Por horizonte de un proyecto vamos a considerar el número de periodos que tiene el flujo de caja. Por horizonte del proyecto se va a entender el número de periodos que tiene el flujo de caja. Por horizonte. ¿De acuerdo? Entonces, de manera ideal, nosotros tenemos que llegar a un modelo similar al que están ahorita en pantalla. De manera preferente. ¿Sí? Dije preferente. Puede haber algunas variaciones en dicho modelo, pero de manera preferente tenemos que llegar a esta perspectiva. Ahora, los proyectos hoy en día, señores, señoritas, tal como lo estoy mencionando, son de orden complejo. Y uno de los factores primordiales, pues es el dinero. El dinero para poder materializar, para poder desarrollar un proyecto, pues por más ideas que nosotros tengamos, pues si no tenemos los recursos monetarios para poder materializar el proyecto, pues difícilmente se va a poder lograr. Una de las circunstancias que se tienen presentes hoy en día es que nadie tiene los suficientes recursos para desarrollar los proyectos. Sabemos que hay organizaciones, hay hombres, ¿sí? Organizaciones o personas que cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo proyectos de diferentes órdenes y naturalezas. Cada cabeza es un mundo y verdaderamente, pues, aunque a veces suena a la ficción, suena a bromas, pero a veces los proyectos son existentes, son reales. ¿Alguien se ha puesto a pensar que así como existen granjas de vacas para cría de cerditos, eh, de gallinas, pues en el sur en el sur de México, del país, hay granjas que se dedican a la crianza de lagartos, ¿sí? Crían saurios, crían lagartos, ¿de acuerdo? Allá en el sureste de México existen algunas personas que se dedican a criar lagartos, cocodrilos, y han de decir ustedes, bueno, tiene que haber algún mercado para ello, ¿no? Efectivamente, bueno, pues se les tienen pequeños domos y se les va vigilando por edades, se les clasifica. Se sabe que
pues que los cocodrilos nacen de huevos. Y creo que algunos de ustedes saben que de forma natural, dentro del nido, la temperatura determina el sexo del animal. Bueno, pues de manera controlada, con incubadoras, se lleva precisamente este control por el ser humano, de tal manera que pueden determinar cuántos machos o cuántas hembras pueden generarse. Pero aparte de eso, los clasifican de acuerdo al tipo de piel, del tono de piel. Se les cría algunos porque se utiliza para carne, lo que es la cauda, lo que es la cola, los cuartos traseros y parte de las costillas es lo que se consume. La cabeza en los países orientales se hace sopa de cabeza de cocodrilo, aunque ustedes no lo crean. Hay algunas culturas que lo comen. En Sudamérica le dicen yacaré en algunas regiones de Sudamérica y se consume el cocodrilo. Se hace como una carne normal, ¿sí? La piel, es obvio, se aprovecha para peletería. Se hacen carteras, zapatos, bolsas. Y parte de la carne se deseca, se deshebra, se le adicionan algunos elementos y se convierte como parte de alimento para otras especies. ¿Quién iba a pensar que existe eso, no? O que se tienen cavernas donde se promueve la crianza y protección de murciélagos. En condición de esta situación, el guano, el excremento del murciélago, se aprovecha de alguna otra forma, se aprovecha precisamente para sacar algunos minerales del excremento del murciélago y se aprovecha para de forma industrial, independientemente de propiciar el mantenimiento de las cadenas propias de la pirámide alimenticia, ya que ayuda al control de plagas, ¿sí? Comen insectos, pero ayudan mucho a la fecundación, ya que al comer frutas y en sus alas llevan también el polen y ayudan a la fecundación de diferentes especies en cuanto al, a lo que son plantas y árboles, ¿no? Entonces, su excremento también ayuda de forma natural a es fertilizante. Entonces, en algunas zonas del país, aunque ustedes no lo crean, se les cría a los murciélagos y hay gente que invierte en ello, aunque ustedes no lo crean. Hay negocios verdaderamente
que de llamar la atención. Pero como les comentaba, de alguna otra forma existentes. Claro que existen. Entonces el dinero es lo que nos hace falta para desarrollar los proyectos. En atención a ello, pues tenemos lo que son las fuentes de financiamiento. Cuando se va a desarrollar un proyecto, tenemos que tener en cuenta de dónde vamos a obtener los recursos monetarios para financiar los proyectos. ¿Dónde está el dinero? Bueno, pues las fuentes de financiamiento se dividen en dos, en internas y en externas. Las internas pertenecen precisamente a las empresas, son propias de las empresas. Y precisamente las fuentes de financiamiento internas, tenemos lo que son las aportaciones de capital y la aplicación de utilidades. ¿Qué es la aplicación de capital? Bueno, la aplicación de capital es cuando se le solicita a los socios, a los inversionistas, que aporten recursos para ciertos propósitos. Aportaciones de capital cuando se solicita a los socios que aporten recursos para ciertos propósitos. Y la aplicación de utilidades es de las ganancias que obtienen las empresas, de las ganancias, estas se aplican al desarrollo de proyectos. ¿Sí? Las ganancias que vayan obteniendo las empresas, parte de esas ganancias las vuelven a invertir en proyectos. Entonces, aportaciones de capital, cuando se piden a los socios, a los inversionistas, que aporten recursos. Y aplicación de utilidades es de las ganancias que se obtienen, de las ganancias que se apliquen los recursos, de las ganancias se apliquen a los proyectos. Pero como les decía, no hay dinero que alcance. Hoy en día, pues inclusive los grandes consorcios, pues siempre andan en búsqueda del apoyo financiero de instituciones o personas para llevar a cabo los proyectos. Vuelvo a insistir, hoy en día no hay dinero que alcance. Y tenemos las famosas fuentes de financiamiento externas o todo aquello que está fuera de lo que es la empresa. En primera instancia, pues tenemos los bancos. Hay diferentes tipos de bancos. Está la banca comercial, está la banca de desarrollo, que son bancos diferentes. La banca comercial, pues es la que conocemos, a la que acudimos cuando necesitamos pagar, la de las tarjetas de crédito.
Esa es es la banca comercial. La banca de desarrollo se encarga precisamente de apoyar las propuestas de ciertos sectores de la economía. La banca de desarrollo apoya el desarrollo de ciertas propuestas de sectores de la economía, como puede ser la agricultura, puede ser la industria. Ya son actividades de orden específico. Y precisamente, bueno, pues su intención es alentar, es propiciar el desarrollo de estas actividades. Entonces tenemos en primera instancia, pues los bancos. Pues hay gente que va y toca, ¿verdad? Sabemos y escuchamos a diario los famosos microcréditos, que es cuando la gente emprendedora, aquellos que inician su negocio, pues van y tocan puertas, van y le solicitan dinero a los bancos, ¿sí? Van a pedir dinero prestado. Tenemos lo que son las instituciones de crédito. Hay de diferentes órdenes y tipos, y dependiendo de las circunstancias que llegan a presentarse en una economía, pues hay instituciones de crédito que se hacen presentes de manera más palpable, dependiendo de las circunstancias, insisto, que se tengan presentes. Hay empresas directamente que se dedican a prestar dinero. Es obvio, son empresas registradas, pero su negocio es prestar dinero. Ese es su negocio. Por ejemplo, American Express, esta famosa empresa de tarjetas de crédito, no es un banco, es una empresa de crédito. Por ejemplo, la famosa tarjeta American Express, cuando alguien la puede comprar lo que quiera, pero el asunto es que cuando llega el compromiso de pago, tú tienes que pagar lo que hayas gastado. Te exigen el pago. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la historia, American Express pues ha estado presente y se ha mantenido. En México ha habido momentos de crisis económica donde han llegado y de forma oportunista han aparecido empresas e instituciones de crédito, como por ejemplo en la última crisis económica del país, vino una empresa que después fue absorbida por otras que se llamaba Associates. Y Associates te prestaba dinero. Tenía unas condiciones infames, pero te prestaba dinero. Y la gente acudía precisamente, pues, la necesidad y ante la situación de la crisis económica,
pues es obvio que algunos se aprovechan. Como les digo, hay algunas empresas o instituciones de crédito que aprovechan las circunstancias, las situaciones prevalecientes y se hacen presentes. Claro que existen, claro que están, pero aprovechan su momento. De manera tradicional, bueno, pues todas estas empresas o casas de empeño que nosotros vemos luego en las colonias de orden popular, que Prenda Ahorro, Oro y Plata y todas esta serie de que encontramos en diferentes lugares de la ciudad, donde acude la gente a depositar sus bienes a cambio de obtener algunos recursos, ¿sí? Bueno, pues son instituciones de crédito. Sabemos que oficialmente, bueno, pues tenemos el famoso Monte de Piedad, que es una herencia española de toda la vida y que se encarga precisamente el gobierno de apoyar a las personas con base a la garantía de algún bien, pues esa es una institución de crédito. Por ejemplo, el famoso Monte de Piedad. Aunque ustedes no lo crean, bueno, pues sabemos que, pues que por lo regular va y se deposita una joya, un reloj, una computadora, pero puedes dejar tu carro, puedes dejar una casa en el Monte de Piedad, ¿sí? Puedes dejar un carro, inclusive, ¿no? En el Monte de Piedad. Eh, entonces, las instituciones de crédito, bueno, pues también se le llama instituciones auxiliares de crédito, pues apoyan precisamente a propiciar y ofrecer los recursos. Ahora, tenemos también los gobiernos. Hay diferentes instituciones eh, de orden particular por parte de los gobiernos que se encargan precisamente de propiciar el apoyo para el financiamiento de proyectos o que apoyan o eh, permiten orientar en el financiamiento. Está, por ejemplo, Bancomex, el Banco de Comercio Exterior, está Banobras, el Banco de Obras Públicas. Existen diferentes instituciones que facilitan los recursos al pueblo en general, hombres de empresa, y que son los encargados precisamente de apoyar diferentes tipos de proyectos. Sabemos que dentro de los gobiernos existen instancias, existen dependencias que cuentan con ciertas partidas presupuestales destinadas precisamente al apoyo de proyectos. Por ejemplo, un ejemplo de ello, de lo que estoy hablando, de gobiernos, pues una de las tantas actividades donde se puede ver este apoyo, pues es el cine. Ustedes pueden darse cuenta, sobre todo en producciones nacionales mexicanas, pues al momento de los créditos, al inicio de las películas, pues cuántos patrocinadores tienen. El hacer cine en México es bastante caro hoy en día. Esos grandes momentos todavía del cine mexicano, todavía de los años 80, 90, parte de los 90, pues verdaderamente se diluyó, se perdió.
se volvió un cine comercial, hubo un decaimiento en los proyectos, se volvió un cine comercialoide de cómicos, del famoso proyectos de ficheras, falta de argumentos y de valores, y que se vio más que nada un entretenimiento tratando de emular lo que en algún momento fue el cine italiano, que también cayó con ciertas producciones de cine pícaro, de lo que se le llama de vodevil, y pues trataron de emularlo teniendo en cuenta que se desvió la atención de que en el caso del cine mexicano se presentaron algunas películas para presentar la realidad y la crítica social, y pero principalmente su éxito era ello, ver la representación de la sociedad mexicana. Sin embargo, se desvió la atención viendo hacia el lado lúdico, hacia el lado de la broma, hacia el lado de los albures, de mostrar, eh, haciendo presentaciones burdas en la pantalla a través de desnudos. Se abusó de todo ello y se perdió la esencia del cine mexicano. Eh, se, con Salinas de Gortari se trató de dar un impulso, una rehabilitación al cine mexicano. Y una de las cuestiones pues era que decían que faltaba apoyo, faltaba inversiones, y surgieron proyectos interesantes que habían estado guardados, como Ciudad de Ciegos, La Tarea, Cabeza de Vaca, La Otra Conquista. Hubo películas muy interesantes donde se trató de retomar la proyección del cine, pero faltaban precisamente eh, el financiamiento. Entonces todo esto se lo señalo para que vean al inicio, sobre todo de las producciones nacionales, pues al inicio, cuando dan los créditos, vean cuántos agradecimientos dan, que al Centro de Cultura de no sé qué, al banco de no sé cuál, a la Secretaría de no sé dónde. Hacer cine en México hoy en día es bastante caro, ¿sí? Entonces hay instancias gubernamentales que intervienen porque viene parte de la proyección social y parte de la proyección geográfica de mostrar los alrededores de ciertas locaciones y todo eso a través del cine. Pero bueno, estas son otras perspectivas. Pero les digo, los gobiernos apoyan. Ahora, hay gobiernos que apoyan y que nos pregunten a nosotros, ¿no? Poco a poco hemos empezado a sanear un poquito las deudas
que teníamos con un sinnúmero de países que todavía les debemos. Como gobierno mexicano, sabemos que, pues ineludiblemente le debemos a los Estados Unidos, pero le debemos a Francia, le debemos a Alemania. Gobiernos apoyan también a otros gobiernos, ¿sí? Entonces, en su momento, en las crisis económicas, por ejemplo, una gobernanza importante esto durante la económica con Cedillo, ¿sí? La ayuda internacional comenzó a fluir hacia México porque tomó la determinación del gobierno de apoyar al gobierno mexicano a tratar de salir de la crisis en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijo Bill Clinton, si no se nos apoyaba en ese momento, pues todos los negocios que tenían los norteamericanos en Estados Unidos, tarde o temprano se iba a revertir y se iban a meter en problemas. Entonces, más valía apoyar a los mexicanos. Entonces, pues gobiernos ayudan a gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, pues sabemos que hay importantes inversiones del gobierno británico aquí en México, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, la familia real británica, como hombres de empresa, tienen negocios en México que no nos damos cuenta cuando viene el príncipe Andrés o alguno de ellos a arreglar asuntos a México, pero vienen, son parte dueños de la Land Rover, de la marca esta de autos, de la concesión en México y aparte de los relojes Longines, acá en Tlaxcala, ¿no? Longines o Longines, ¿no? Que es británica, ¿sí? Pero bueno, son otro tipo de inversiones. Y por otro lado, tenemos lo que es el mercado de valores, la famosa bolsa de valores. Siempre escuchamos la bolsa, ¿sí? Los reportes en los noticieros, que cómo se comportó la bolsa. Pues, ¿qué se hace en la bolsa? En la bolsa de valores, señores y señoritas, se promueven instrumentos que nos facilitan que las empresas tengan dinero. Hay diferentes tipos de elementos dependiendo de lo que se pretenda financiar. En la bolsa de valores está el mercado de valores. Cuando nosotros decimos vamos al mercado, pues sabemos qué es lo que vamos a encontrar en un mercado. Imaginen el mercado de su colonia o el que conocen desde niños, ¿no? Pues que está el carnicero, está la persona que vende las verduras, el pollo, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que hacen? Van y compran los abarrotes, van y compran diferentes cosas, bueno, pues van al mercado, ¿no? Pero cuando tú quieres invertir
Cuando la intención es comprar instrumentos de financiamiento, invertir tu dinero, acudes al mercado de valores. ¿Y qué hay en el mercado de valores? Pues hay valores. Y dependiendo de lo que pretendas apoyar, pues ahí realizarás tus inversiones. El mercado de valores, señores, señoritas, se encuentra en la bolsa de valores. La bolsa de valores es una empresa, no pertenece al gobierno. La bolsa de valores es una empresa generada o creada para vender, hacer el intercambio comercial de instrumentos de financiamiento. Hay de diferentes tipos, dependiendo, insisto, de lo que se pretenda apoyar o financiar. Tal como lo estoy señalando, yo tengo lo que es la bolsa de valores. En la bolsa de valores me voy a encontrar al mercado de valores. El mercado de valores se va a dividir en dos. En mercado de dinero y en mercado de capitales. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Bueno, en el mercado de dinero voy a encontrar instrumentos de financiamiento que apoyen proyectos menores a un año. La vida del financiamiento es menor a un año. Y en el mercado de capitales voy a tener instrumentos donde el apoyo es mayor a un año. Cuando voy a financiar en menos de un año, es mercado de dinero. Cuando voy a financiar a más de un año, es mercado de capitales. ¿Qué es lo que encuentro en el mercado de dinero? Voy a encontrar lo que son divisas, o sea, dinero, dólares, euros, los tipos de cambio. Voy a ver el comportamiento de ciertos granos, sí, granos, como el café, el maíz, caray, espérame tantito, quién sabe qué pasó aquí. Café, granos, maíz. El café, por ejemplo, se da únicamente entre el Ecuador
y ciertas latitudes. No se da más allá. Por si no lo sabían. El maíz, el arroz, se ven combustibles. Gas, petróleo, gasolinas. Caray, ¿por qué se está activando esto? Combustibles. Existen lo que se llaman, independientemente de ver esto, se ven metales, oro, plata, platino, todo lo que se conoce como metales preciosos. Pero independientemente de eso, hay unos instrumentos de financiamiento de orden básico que se llaman bonos, que no son otra cosa más que certificados que permiten financiar empresas y gobiernos, empresas o gobiernos, en menos de un año. Bonos. Puede ser a empresas o a gobiernos. Nosotros hemos escuchado en las noticias o en momentos de finanzas nacionales, hemos escuchado los famosos CETES o certificados de la tesorería. CETES, quizás en familia o como referente de amigos, luego escuchamos que alguien invierte en CETES o que nos lleguen a ofrecer que si invertimos, pues que nos prometen inversiones en CETES, certificados de la tesorería. Bueno, pues son bonos y apoyan proyectos del gobierno federal, aunque también puede haber para empresas, ¿sí? Tanto pueden surgirse bonos para apoyar a gobiernos, como pueden surgir bonos para apoyar empresas. Hay otro tipo de instrumento que es únicamente para empresas, que se llama papel comercial. En el caso del papel comercial, este únicamente es para apoyar empresas que así lo soliciten. Pero el papel comercial tiene una cosa muy chistosa, ya que las empresas se dejan pedir demasiados recursos, cantidades exorbitantes de dinero,
Pero, aunque ustedes no lo crean, no hay garantía. ¿Cómo es que no hay garantía? ¿Sí? Tú les prestas el dinero a las empresas. Si tienen éxito en su proyecto, pues te regresarán su dinero. Pero si fracasan, no hay ningún problema. Perdiste tu dinero. Sin más, sin más. Es todo o nada. ¿Hay a poco, profe? Pues sí. Y hay gente que lo hace, bastantes. Ahora sí que el que no se anima no cruza el río. Para todo hay. Hay gente que le arriesga y tiene esa visión y pues tiene la oportunidad de momentos de éxito y pues logra grandes éxitos en las inversiones, pero así como hay gente que tiene éxito, bueno, pues también hay gente que puede fracasar. Entonces, en el caso del papel comercial, insisto que es únicamente para empresas, piden demasiados recursos, pero no hay garantía. Es todo o nada. Si ganan, te reparten muy bien. Si pierden, no hay ningún problema. Perdiste. Es todo o nada. Y hay otros tantos. No son los únicos, pero quizás son los más representativos. Y tenemos lo que es el mercado de capitales. En el mercado de capitales, pero no sé por qué está activando mi pluma, o alguien está por ahí. ¿Ya? ¿Puedo controlarlo? Bueno, tenemos el mercado de capitales. En el mercado de capitales hay otros tantos tipos de instrumentos de financiamiento. Por ejemplo, están las acciones. Las famosas acciones. Las acciones, se dividen en preferentes y ordinarias. Siempre escuchamos, ¿qué son las acciones? Bueno, las acciones representan, a ver si alguien se está metiendo, por favor. Las acciones
representan una parte proporcional del capital de una empresa. Las acciones representan la parte proporcional del capital de una empresa. Sí, es parte del capital de una empresa. Los socios de una empresa, su participación se mide en razón a las acciones. ¿Qué tantas acciones tienes? Es obvio que aquel que tenga mayor cantidad de acciones, más dueño de la empresa será. Vuelvo a repetir, la participación de los socios de una empresa se mide con base a las acciones. El que tenga mayor cantidad de acciones, más dueño de la empresa será. ¿Qué es una acción preferente? La acción preferente son proporciones del capital de la empresa, pero que únicamente la pueden comprar o la pueden tener socios. Las acciones preferentes son proporciones del capital de una empresa, la cual únicamente la pueden tener socios. Únicamente es entre socios. Las acciones preferentes únicamente es entre socios. Las acciones ordinarias son participaciones en el capital de una empresa, pero es por el público en general. Personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces, las acciones preferentes es únicamente entre socios. Las acciones ordinarias es en el público en general. De las acciones, pues de aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, las famosas acciones de Teléfonos de México, que creo que a muchos de ustedes en sus casas les han de llegar de vez en cuando publicidad, así que se las pasan por debajo de la puerta, o hay gente que va y toca directamente a sus casas y les dice que si tienen acciones de Teléfonos de México. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué luego en la calle encontramos letreros que dice que se compran acciones de Teléfonos de México? ¿Por qué existe esto? Bueno, pues esto tiene un cuento medio largo que voy a tratar de resumir brevemente. Resulta que sabemos que Teléfonos de México fue una empresa de gobierno. En determinado momento, el gobierno mexicano decidió vender la empresa. Vender Telmex, venderla a la iniciativa
iniciativa privada. ¿Por qué? Porque no tenía los recursos para actualizar la red telefónica, y aparte de eso, habíamos tenido un golpe bastante mediático, bastante fuerte, con el sismo del 85, donde allí en el centro de la Ciudad de México, allí en el centro, lo que se llama la Central San Juan, ahí era donde se concentraba todas las operaciones de teléfonos de México a nivel nacional. El edificio se vio dañado severamente. Inclusive ahí había salas de telefonistas que hacían la larga distancia. Todavía había operadoras en gran número. Había salones completos con señoritas que te atendían, te tomaban y te hacían las conexiones telefónicas a nivel nacional e internacional, y pues que muchas estaban de guardia cuando sucedió el sismo, y pues también hubo personas afectadas allí. Pero lo más trascendente fue que el Centro San Juan, al tener concentrada las comunicaciones en México en ese lugar, se vio afectado y México quedó incomunicado durante algunos días. Fue un problema severo. Hoy en día ya se corrigió y existen una serie de centros en diferentes lugares del país y en las colonias, las famosas centrales telefónicas, donde ya en cualquier lugar ya se puede llevar el control de la red telefónica del país sin volver a caer en el error del 85 al estar concentrado. Pero retomando, después del sismo, independientemente de que se haya presentado el sismo, el gobierno mexicano no tenía los recursos suficientes para invertir y actualizar la red telefónica del país. Faltaban recursos. Entonces, cuando ibas a solicitar como usuario, ibas a solicitar tu servicio de teléfono, te pedían que compraras acciones de Teléfonos de México. O sea, te volvieras inversionista de Teléfonos de México. Te vendían acciones ordinarias. De esta forma, el gobierno mexicano trataba de lograr financiamiento, pedirle a los futuros usuarios que invirtieran en la propia red telefónica. Entonces, cuando tú ibas a hacer tu contrato de solicitud de servicio, tenías que pagar no solamente el contrato, sino pagar y comprar acciones. Pero el desconocimiento financiero que tiene el pueblo mexicano
pues me vendieron acciones de Teléfonos de México. ¿Y para qué sirven? Pues quién sabe, ¿verdad? Y se perdieron o andan perdidas muchas acciones. Ahora que Teléfonos de México es una empresa privada, pues algunas personas con intereses en la empresa se han dado a la tarea de recuperar las acciones, tratar de localizar a aquellas personas que estén dispuestas a vender sus acciones de tal manera que estos grupos de poder tengan mayor representatividad en las decisiones de Teléfonos de México. Uno de esos grupos de poder, aunque ustedes no lo crean, es el propio Sindicato de Teléfonos de México, ya que a sus agremiados, independientemente de sus condiciones de trabajo, se les ofrece a los empleados de Teléfonos de México que tengan la oportunidad cada determinado tiempo de comprar acciones. Entonces, uno de los grupos interesados en recuperar esas acciones diseminadas por el gobierno mexicano cuando era dueño de Telmex, pues es el propio sindicato. Hay otros tantos grupos de poder que para tener representatividad en las decisiones de la empresa, pues se han dado a la tarea de también de estar recolectando por las colonias y personas por persona, pues tratando de recolectar las acciones de Telmex. Pero en una primera instancia, la falta de financiamiento y de recursos del gobierno propició que éste sacara o condicionara el servicio de Teléfonos de México con la compra de acciones. Ahora que es privada, pues aquellos que son dueños de Telmex están tratando de recuperar las acciones y se han dado a la tarea de tratarlas de recuperar. ¿Y qué es lo que llevan de ganancia? Ah, pues tú al hacer dueño, toda persona que tiene, para terminar la clase de hoy, toda persona que es dueño de acciones tiene derecho a cada fin de año de obtener beneficios económicos por las ganancias obtenidas por la empresa. Tiene derechos a beneficios económicos cada año. Pues es obvio que muchas personas que tenían las acciones de Telmex nunca cobraron dichos beneficios. Es obvio que llegan ahora los oportunistas, a las personas les compran las acciones, juntan paquetes de acciones, se presentan ante las instancias correspondientes y cobran esos beneficios. Es donde está ahí el negocio, en parte. Y aparte que juegan un tanto con los deseos de ciertos grupos e intereses de poder, juntan paquetes de acciones y van y se los ofrecen al mejor postor de los grupos de interés
que tienen injerencia en las decisiones de Telmex, tanto a socios como al sindicato, a ver quién les ofrece. A eso es a lo que le juegan a estas personas. Y hay personas que se han dedicado a ello en los últimos años. Andar recolectando las acciones de Telmex. Las compran en cualquier bagatela y las ofrecen a precios de oro. Y ya platicaremos el caso de Televisa, que es otra situación muy específica. Hay una persona, que aunque ustedes no lo crean, nada más para abrir el apetito, que es prácticamente dueño y no vende de la quinta parte de Televisa. Inclusive llegaron a los tribunales y el tribunal falló a favor de esta persona. No le puede vender a Azcárraga, aunque ustedes no lo crean. Es una historia, que eso lo vemos la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Entonces, repasen esto y nos veríamos el próximo viernes. Ya sería la última clase antes del receso intertrimestral, para que no falte. Ahorita unos minutos antes de que... Sí, señorita. Gracias. Sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.